Amigos de la Jornada Morelos, ahora estamos con el senador Dante Delgado, coordinador de Movimiento Ciudadano del Senado. Dante, gracias por la oportunidad. Mario, a la orden, me da mucho gusto tener la oportunidad de saludar a las morelenses y morelenses. Muchas gracias. Dante, un hombre hecho para la política, contento con tu trayectoria, con tus logros, con aciertos, tal vez con errores, satisfecho. Bueno, nunca está uno satisfecho, pero es una gran oportunidad encontrarnos en el Senado de la República y además conformar la alianza estratégica que puede darse para frenar acciones que puedan violentar el Estado de Derecho en el país. Ok, claro, tu posición en este caso es aprovechar tu posibilidad, tus condiciones, tu experiencia, para que evidentemente haya un equilibrio en el Senado. Buscamos que el Senado de la República se convierta en un equilibrio desde el Poder Legislativo en cuanto a reformas constitucionales y nombramientos, y por otra parte que la división de poderes esté presente en la vida del país. Hablando de esto entonces, por ejemplo, ¿qué opinión te merece la Guardia Nacional? Celebramos todos que se aprueba esta con unanimidad incluso, y de repente aparecen contradicciones. Se quiere militarizar, pareciera entonces, ¿qué opinión te merece? Bueno, la Guardia Nacional fue aprobada por unanimidad, entre otras razones, porque la visión de Movimiento Ciudadano y de la oposición en el Senado permitió que así fuese. El proyecto inicial, la minuta de la reforma planteada desde la Cámara de Diputados, fue modificada sustancialmente, y desde luego que nos interesa que sea una Guardia Nacional con mando civil. Esto no implica que militares que pasen a condición de retiro no pueden incorporarse, porque tenemos capitanes, mayores, tenientes coroneles, coroneles, generales, brigadieres y de brigada, incluso divisionarios, que se tienen que retirar, en algunos casos desde 55 años de edad, y en el caso de generales en retiro a los 63 años o 65 años, que están preparados en una formación sólida y fuerte, y que pueden su experiencia transmitirla a los cuerpos policiales, tanto estatales, municipales, y en su caso la Guardia Nacional. Desde luego que expertos en seguridad nacional y en seguridad pública pueden estar incorporados también, provenientes del orden civil. Esto no quiere decir que podamos permitir que la Corporación de Seguridad Pública esté subordinada a instancias militares de la Fuerza Armada Permanente. Eso no se puede permitir, y además la Constitución lo prohíbe por la reforma que se aprobó por unanimidad. Sí, claro, creo que todos, muchos, coincidimos contigo en ese sentido. Con respecto a tu comisión como integrante, más bien, en este caso, de energía, hay muchos temas, en particular se empieza con una polémica seria en el caso de Morelos con respecto a la termoeléctrica de Huesca. ¿Qué sucedió ahí? ¿Por qué el cambio de dirección o de opinión? Y digo esto en función de que tú, como político, ahora como senador, ¿qué opinión te merece que, habiendo una postura clara en que no era necesario esta termoeléctrica por los riesgos ecológicos y otras tantas cosas más, ahora sea prácticamente imposible dar paso atrás? Se tiene que seguir con esta. ¿Qué opinión te merece eso? Nosotros estamos siempre en contra de la simulación y el engaño. Yo lo que creo es que debe haber una sola línea en la orientación del trabajo político. No se puede tener un doble mensaje. Y en ese sentido quiero recordar a Sanir Flores, que como un dirigente indígena de una organización popular de pueblos originarios de Morelos, así es, había adoptado una posición en la que fue consecuente. Lamentablemente perdió la vida en condiciones dramáticas, y por otra tampoco podemos estar de acuerdo en que en campaña se ofrezca una cosa y en acción de gobierno se haga otra. En lo personal,
considero que es necesaria la energía eléctrica para el avance del país, sobre todo cuando hay crecimiento económico. Sin embargo, la electricidad tiene formas diversas de generación. Claro. Movimiento Ciudadano planteó la necesidad del uso de energías limpias, de energías renovables. Y en ese sentido creo que puede hacerse un esfuerzo que concilie la necesidad de energía con el planteamiento de los pueblos originarios de Morelos. Por otra parte están la celebración de consultas populares hechas a modo, que no están reglamentadas, pero que para efectos del gobierno federal tienen acciones vinculantes. Entonces ese tipo de ejercicios tienen que ser perfectamente regulados. Movimiento Ciudadano está a favor de una consulta popular. La participación ciudadana es imprescindible en las tareas de gobierno, pero deben ser jurídicamente reguladas y no autoorientadas, es decir, conducidas, conceptualizadas, ejecutadas, supervisadas y validadas por la misma instancia, pues no se da en ningún proceso democrático del mundo. Sí, claro. Interesante. ¿Qué te iba a comentar como integrante de la comisión del caso de la afinada gobernadora de Puebla? La información que se nos da me parece que está segmentada. ¿Cómo van los avances? ¿Se podrá esclarecer? Bueno, tenemos una comisión para evaluar las condiciones en que se dio el lamentable accidente, el trágico accidente donde perdieron la vida la gobernadora de Puebla y el coordinador del grupo parlamentario en el Senado de la República, el senador Rafael Moreno Valle, así como el secretario particular del propio coordinador parlamentario y dos pilotos que conducían la aeronave. La información que tenemos a las reuniones que he asistido, por un lado del secretario de Comunicaciones y Transportes, por otra parte del lado de la Fiscalía General del Estado de Puebla, es en el sentido de que se trata de un accidente. Las características deben ser precisadas en los próximos meses por las propias empresas que construyeron la aeronave, que en este caso tiene componentes por un lado de Italia y por otro lado de Canadá. Así que vamos a esperar los dictámenes finales. Sin embargo, es muy lamentable las condiciones en que falleciera la gobernadora de Puebla, porque había estado sujeto su ejercicio a una controversia legal que afortunadamente había ganado, y eso permitió que se prestara a muchas consideraciones que fueron perturbadoras en la estabilidad, mucha especulación de comentarios en el país. Comprendo. Movimiento Ciudadano, un partido que es una opción. ¿Cuál es el diferenciador en Morelos e incluso en el país de Movimiento Ciudadano con respecto a otros institutos políticos? Bueno, uno sustantivo es la congruencia. Congruencia. Hemos planteado la necesidad de llevar adelante el combate a la corrupción y a la impunidad. Planteamos la necesidad de tener un sistema muy consolidado en materia de seguridad y justicia, el fortalecimiento del federalismo y todo el trabajo que tenemos que desarrollar para combatir la desigualdad en el país, la inequidad. Y esto es muy importante porque Movimiento Ciudadano lleva adelante principios y valores, lleva adelante causas de la sociedad, da voz a los que no tienen voz y además como una de las tesis sustantivas que nos distinguen de otros es la congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Comprendo. Y congruencia es parte, y no, creo que es parte fundamental, sí, de tu institución, de la institución que representas en función de tu trayectoria. PRI, el primer partido, recuerdo el nombre, que era Convergencia. Movimiento. La constante en todos estos, ¿cuál puede ser? La constante, sí, la congruencia, a pesar de que te dijera pasajes que de alguna manera PRI, descalificaciones,
sanciones inmerecidas, y digo inmerecidas por el hecho de que al término de las circunstancias, hasta donde entiendo, eres quien, a diferencia de muchos otros, fuiste reivindicado, incluso indemnizado, hasta donde recuerdo. Por daño moral. Lo cual es algo generado desde el poder público. Pero más allá de ello, yo estoy convencido de que los actores políticos tenemos que dar la cara, tenemos que acreditar que lo que decimos lo hacemos, y en ese sentido hay mucho que desear de quienes ofrecían que iban a dar reversa al gasolinazo, quienes cuestionaban la posición del Movimiento Ciudadano y decían que eran los únicos que habían estado en contra de ello, y que ahora a toda costa lo defiende la posición institucional del poder público, que lo encarnan ellos. Sí. Antes decían que eran otros, pero ahora lo encarnan ellos y no han cumplido ese compromiso del cual hay testimonios, videos y expresiones, tanto en spots como en posicionamientos públicos en la plaza pública. Claro. Aquí pareciera, en efecto, y tratando de subrayar lo que subrayas de la congruencia, que la incongruencia más bien pudo haber sido entonces, en este caso de quien, habiendo ustedes favorecido en 2 elecciones presidenciales, cambia de actitud y se descalifica su partido cuando ustedes de alguna forma no podían continuar con un esfuerzo simplemente porque ya no estaban viendo con claridad. No, el motivo real, Mario, si me lo permites, por favor, para que lo conozcan nuestras amigas y amigos de Morelos y de todos los lugares donde tiene alcance la red de comunicación que ustedes han construido desde la provincia, que eso es muy importante, es el hecho de que al querer formar su organización política, que nosotros celebrábamos, está, por cierto, por escrito que eso lo debió haber hecho 6 años antes. Así fue el planteamiento formal que le hicimos. En ese momento dijo que no podía fracturar al PRD, y que después de 6 años, cuando inicia su travesía, a la que le deseábamos desde el principio éxito, porque recuerden ustedes que la mayor parte de la gente que desea la conformación de Morena estaba cubierta por nuestro grupo parlamentario en la Cámara de Diputados. El problema es cuando empiezan las descalificaciones. Para crecer en su proyecto, empieza a descalificar y dice que todos los que no son ellos es que nos excluyera de esa calificación porque era indebido y además era poco ético no corresponder precisamente a las organizaciones que 6 y 12 años antes la habíamos apoyado. Y cuando hablo de 6 y 12 años antes no estoy hablando nada más de las elecciones de 2006, estoy hablando de las elecciones que permitieron que el hoy presidente de la República fuera jefe de gobierno y ganó la jefatura con nuestros votos. Entonces, creo que la congruencia es muy importante. Entonces, si empezó un proceso de descalificación, no podíamos nosotros aceptar, como lamentablemente aceptaron otras organizaciones fraternas, particularmente el Partido del Trabajo, que pudieron perdonar las ofensas y las diatribas y agravios que en toda la plaza pública del país lanzaba en contra nuestra. Entonces nosotros somos en eso consistentes y precisamente por eso no fuimos en el mismo ejercicio, a pesar de que una buena parte del pensamiento político planteado por Movimiento Ciudadano en las coaliciones anteriores las tomó y las hizo como propias. Claro. La eliminación de pensiones a los expresidentes, la eliminación de gastos médicos, de seguros de vida, el renuncio a las prerrogativas, al exceso de los gastos por parte de los organismos autónomos y del propio gobierno. Los programas de austeridad son aportaciones de Movimiento Ciudadano que ellos hacen propias y las quieren tomar como si fueran exclusivas y titulares de ese planteamiento, cuando están las plataformas electorales y sobre todo las constancias de que fueron los puntos de vista de Movimiento Ciudadano, incluso la aplicación y respeto al Estado de Derecho. Comprendo. Pues muy clara la explicación y gracias, era importante. Por último, para Morelos, ¿cuál sería el mensaje como senador,
creo que es lo más importante ahora mismo, porque estás trabajando como senador y creo que es la responsabilidad que ahorita merece tu tiempo y tu concentración. Para Morelos, ¿qué tenemos certeza con Dante Delgado como senador en esta legislatura? Que aquí tienen una voz en el Congreso de que tenemos el mejor ánimo, de que las cosas marchen bien en Morelos, de que advertimos que la sociedad estaba cansada y tomaron opciones electorales. El hartazgo en el pueblo de México estaba manifiesto. El 80% de la gente no quería que el PRI continuara en el poder, y desde el gobierno federal anterior se trabajó para lastimar a la candidatura de Ricardo Anaya. Esto trajo como consecuencia que la voluntad de la gente se tuviera que manifestar en el sentido que ya lo estaban expresando, y era un rechazo al PRI. Eso trajo consecuencias porque en elecciones concurrentes, por cierto, elecciones concurrentes que también fueron propuesta de Movimiento Ciudadano, porque antiguamente, si bien se recuerda, Mario, en 6 años había hasta 72 procesos electorales. Cierto, sí. Es decir, no salíamos de una elección y estábamos en otra. Movimiento Ciudadano planteó la conveniencia de que solamente a nivel federal y nacional hubiera una sola elección cada 3 años. Esto reduce y compacta los procesos electorales, pero también permite que haya una jornada electoral un solo día al año. Los estados tienen que alinear sus elecciones, pero para cambio de gobernador se tienen que alinear en la elección presidencial o en la elección intermedia. Y ya no como sucedía antes. Todas esas son aportaciones de Movimiento Ciudadano, pero también tuvieron consecuencias, porque la elección electoral pasada, al votar la presidencia de la República, tuvo un efecto cascada, fue un huracán electoral que trajo como consecuencia que no las personas más preparadas estén ocupando los mejores cargos de representación política a favor de la sociedad. En función de ello, en breve tendremos ocasión de que se puedan disputar los cargos uno a uno sin un manto protector de una elección presidencial como ha sucedido en el pasado. Qué interesante, interesante. Pues sabemos más de ti, gracias por la oportunidad. Creo que la gente en Morelos se lleva una idea mucho más clara de puntos varios y creo que tendremos oportunidad de seguirte buscando, procurando. Afortunadamente ustedes tienen en Morelos la oportunidad de dialogar con Jessica Ortega, que es la coordinadora de la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano, pero además, por méritos propios, es la coordinadora nacional de Mujeres en Movimiento y siempre ha dado la cara por la gente de Morelos. A las mujeres y jóvenes de Morelos les queremos decir que cuentan con una mujer preparada, entusiasta y con visión de Estado, porque tiene visión de grandeza y visión de futuro. Perfecto, no, pues excelente. Seguramente estaremos pronto platicando con ella. Dante, nuevamente, muchísimas gracias por la oportunidad. Mario, me da mucho gusto.